Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades turcas. Y hoy, amigos, tenemos un tema que está generando un montón de conversación, un auténtico bombazo: la inesperada prohibición entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Prohibición. Una palabra que en el contexto de las relaciones en el mundo del entretenimiento siempre despierta curiosidad, especulaciones y, por supuesto, una buena dosis de drama. Y es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, para aquellos que no los conocen, son dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Hande, con su belleza cautivadora y su talento innegable, ha conquistado corazones en todo el mundo. Y Kerem, con su carisma arrollador y su mirada penetrante, es un actor que te atrapa desde el primer momento. Ambos, además de ser profesionales exitosos, formaron una de las parejas más queridas por el público. Su química, que comenzó en el set de la exitosa serie Love is in the Air, traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad. Los fans, como locos, celebraban cada foto, cada encuentro, cada gesto de cariño. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño, y su separación, cuando finalmente llegó, rompió el corazón de muchos. Pero, ¿qué significa esta prohibición a la que nos referimos? ¿Qué ha sucedido para que, después de su ruptura, se hable de una situación que impide, de alguna manera, su interacción? Pues bien, a lo largo de este vídeo vamos a desentrañar este misterio, a analizar las posibles causas y a explorar las diferentes versiones que circulan. Prepárense, porque lo que vamos a descubrir es bastante sorprendente. Antes de seguir, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es totalmente gratis. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, especialmente de Turquía. Así que suscríbanse y únanse a la familia. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La noticia de esta prohibición comenzó a circular con fuerza en las redes sociales y en algunos medios turcos especializados en farándula. La información, aunque difusa al principio, sugería que existía una especie de veto, una especie de acuerdo tácito o explícito que impedía a Hande y Kerem coincidir en ciertos eventos, proyectos o incluso en el mismo entorno. Pero, ¿de dónde viene esto? ¿Quién lo impuso? ¿Y por qué? Existen varias teorías, algunas más plausibles que otras. La primera, y quizá la más extendida, se centra en la supuesta intervención de terceros. Se rumorea que ciertas personas, cercanas a Hande o a Kerem, habrían influenciado en esta situación, ya sea por celos, por intereses económicos o simplemente por proteger la imagen de uno u otro. Es común en el mundo del espectáculo, lamentablemente, que los representantes, los managers y hasta los amigos cercanos jueguen un papel en la vida de las celebridades, a veces para bien y a veces para no tan bien. En este caso, la teoría sugiere que estas personas habrían presionado para que Hande y Kerem mantuvieran una distancia considerable, evitando así posibles situaciones incómodas o, peor aún, el resurgimiento de rumores sobre una posible reconciliación. Imaginen el escenario. Hande, convertida en un icono de estilo y moda, con contratos millonarios con marcas internacionales. Kerem, consolidado como uno de los actores más cotizados, con proyectos cinematográficos y televisivos que lo mantienen en la cima. Y si sus representantes, conscientes del poder de la imagen y de la necesidad de mantener la atención del público, decidieron que la cercanía entre ambos podría desviar el foco de sus respectivos logros individuales. Tal vez simplemente consideraron que un reencuentro público, aunque fuera casual, podría opacar el brillo de sus carreras individuales. O quizás la estrategia fue aún más sutil: mantener la expectación, alimentar el misterio, para seguir generando titulares y mantener el interés del público. La manipulación en el mundo del entretenimiento, lamentablemente, es una constante. Los intereses económicos suelen ser más fuertes que los sentimientos. Y la imagen, la marca personal, es el tesoro más preciado de una celebridad. Protegerla, incluso a costa de la verdad, es una prioridad para muchos. La segunda teoría, un poco más dramática, apunta a un conflicto personal entre Hande y Kerem que va más allá de una simple ruptura. Esta versión sugiere que la relación, aunque parecía idílica en la superficie, escondía problemas más profundos y que la separación no fue tan amistosa como se quiso hacer creer. Según esta teoría, existiría un resentimiento mutuo, una serie de desencuentros que habrían llevado a la decisión de evitar cualquier tipo de contacto. Esta versión, aunque menos romántica, es bastante común en el mundo de las relaciones sentimentales, incluso entre celebridades. Pensemos en la presión consta.
a la que están sometidos. Las agendas apretadas, los rodajes extenuantes, la falta de privacidad. Todo eso puede desgastar cualquier relación, por mucho amor que exista. Y en el caso de Hande y Kerem, la fama los alcanzó de golpe, de forma vertiginosa. El éxito de Love is in the Air los convirtió en estrellas internacionales en cuestión de meses. La atención mediática a las entrevistas, los eventos públicos, todo era nuevo, abrumador. ¿Y si esa vorágine, en lugar de unirlos, los distanció? ¿Y si las expectativas, las presiones de los fans, las exigencias de los productores, terminaron por minar su relación? Es posible que tras la ruptura, la decepción, el dolor, el resentimiento, hayan aflorado. Y que la prohibición sea, en realidad, una forma de protegerse, de evitar el sufrimiento. Evitarse para evitarse más dolor. Un escudo para el corazón. Imaginen la vulnerabilidad. Estar expuestos a la mirada pública, a los comentarios, a las críticas, después de una ruptura, eso puede ser demoledor. La prohibición podría ser, en ese sentido, una medida de autoprotección. Una forma de evitar el escrutinio constante, los rumores malintencionados, las especulaciones que solo alimentarían el morbo. Una tercera teoría, menos sensacionalista pero igualmente plausible, se centra en la necesidad de proteger la imagen pública de ambos. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han rehecho sus vidas sentimentales, cada uno por su lado. Hande ha sido relacionada con otros hombres, y Kerem también ha tenido sus romances. En este contexto, la prohibición podría ser una estrategia para evitar cualquier malentendido, cualquier foto comprometedora o cualquier declaración que pudiera afectar a sus nuevas relaciones. Es decir, una forma de respetar la vida personal de cada uno y evitar alimentar a los paparazzi y a los medios con nuevos titulares. En el mundo de las celebridades, la imagen lo es todo. Y aunque el amor sea sincero, las relaciones sentimentales son efímeras. La prohibición podría ser una forma de evitar el drama innecesario. Respetar las nuevas parejas, proteger la privacidad, evitar que el pasado interfiera en el presente. Una decisión madura, tal vez, tomada con la cabeza fría y el corazón en calma. Pero, ¿qué evidencia tenemos para respaldar estas teorías? ¿Hay pruebas concretas de esta prohibición? La verdad es que no existen pruebas irrefutables. Todo se basa en rumores, especulaciones y en algunas señales que han sido interpretadas por los fans y por los medios como indicios de una situación tensa. Por ejemplo, se ha notado que Hande y Kerem, desde su separación, han evitado coincidir en eventos públicos, incluso en aquellos donde antes era habitual verlos juntos. También se ha observado que cuando se les pregunta por el otro en entrevistas, sus respuestas son evasivas y cortas, o simplemente evitan hablar del tema. Analicemos esos eventos. Premios, fiestas, desfiles de moda. Antes era común verlos juntos, sonriendo, cómplices. Ahora, la ausencia. O en el mejor de los casos, la presencia por separado, evitando a toda costa cruzarse. Las miradas esquivas, las respuestas breves, la falta de referencias mutuas. Son detalles que no pasan desapercibidos para los fans, que analizan cada gesto, cada palabra, en busca de pistas. Las redes sociales, por supuesto, son un hervidero de especulaciones. Los seguidores más acérrimos, los shippers que soñaban con su amor eterno, se aferran a cualquier indicio de que la llama no se ha apagado por completo. Analizan cada publicación, cada me gusta, cada comentario, en busca de señales. Pero en la mayoría de los casos, solo encuentran silencios, evasivas y la certeza de que, al menos públicamente, no hay un acercamiento. Otro indicio que ha alimentado la especulación es el hecho de que en algunos proyectos en los que Hande y Kerem podrían haber participado, al final no han sido considerados. ¿Casualidad? ¿O una decisión premeditada para evitar cualquier encuentro? Es difícil saberlo con certeza. Los rumores sobre posibles colaboraciones, proyectos cinematográficos o televisivos, siempre han sido un tema recurrente. La química entre Hande y Kerem es innegable, y muchos fans soñarían con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Pero, ¿y si esas propuestas fueron descartadas? ¿Y si los productores, los directores, o incluso los propios actores, decidieron que lo mejor era evitar cualquier reencuentro profesional? La industria del entretenimiento es un negocio, y las decisiones se toman, a menudo, en función de intereses comerciales. La prohibición podría ser una consecuencia de esa lógica. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la vida de las celebridades es muy agitada.
Las agendas están llenas de compromisos, los rodajes ocupan mucho tiempo y es posible que simplemente sus caminos no se hayan cruzado por cuestiones de trabajo o de agenda. No todo es drama, no todo es conspiración. A veces las cosas son más sencillas de lo que parecen. La agenda de Ande, por ejemplo, es frenética. Rodajes, sesiones de fotos, eventos de moda. Su carrera está en pleno apogeo, y su tiempo es oro. Y Kerem, por su parte, está concentrado en sus proyectos, en consolidar su carrera, en seguir creciendo como actor. Es posible que simplemente no hayan tenido tiempo para coincidir, para verse, para interactuar. Pero independientemente de la razón detrás de esta prohibición, lo que sí es cierto es que ha generado un gran debate entre los fans. Algunos se han mostrado decepcionados, tristes por no poder verlos juntos de nuevo. Otros, en cambio, respetan la decisión de cada uno y entienden que, después de una ruptura, lo mejor es mantener la distancia. Y por supuesto, no faltan aquellos que siguen soñando con una posible reconciliación. La realidad es que a día de hoy, no sabemos con certeza qué es lo que está pasando entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero independientemente de la verdad, lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor, aunque haya terminado, ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos. Y su paso por Love is in the Air seguirá siendo recordado como uno de los romances más bonitos de la televisión turca. El legado de Love is in the Air es innegable. La serie, el amor entre Eda y Serkan, la química entre Hande y Kerem. Todo eso cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y aunque la historia haya terminado, el recuerdo perdura. Los fans siguen viendo la serie, reviven los momentos más románticos, y sueñan con un reencuentro en la vida real. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque aunque no sepamos la verdad sobre esta prohibición, lo que sí sabemos es que la vida sigue, y tanto Hande como Kerem están concentrados en sus carreras y en sus nuevas relaciones. Hande, como siempre, continúa cosechando éxitos en el mundo de la moda y la actuación, y Kerem sigue demostrando su talento en diferentes proyectos. Hande, convertida en un icono de estilo, sigue deslumbrando en las alfombras rojas, protagonizando campañas publicitarias de marcas de lujo y conquistando el mundo de la moda. Y Kerem, por su parte, sigue demostrando su versatilidad como actor, asumiendo nuevos retos, explorando diferentes géneros y consolidando su carrera. La especulación es parte del juego en el mundo del espectáculo, y aunque a veces nos gustaría tener todas las respuestas, la verdad es que la vida de las celebridades es un misterio que en muchos casos nunca llegaremos a desentrañar por completo. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su trabajo, admirar su talento y respetar sus decisiones. El misterio es parte del encanto. La incertidumbre, el debate, la especulación. Todo eso alimenta el interés del público. Y aunque la verdad en algunos casos permanezca oculta, la magia del espectáculo continúa. Es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona, con sus sentimientos, sus problemas y sus anhelos. Y aunque nos parezca que su vida es un cuento de hadas, también tienen derecho a la privacidad y a la tranquilidad. La fama, el éxito, el dinero. Todo eso puede ser tentador, pero también tiene un precio. La exposición constante, la falta de privacidad, la presión de los medios. Todo eso puede ser abrumador. Y es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona que también necesita espacio, tiempo para sí mismo y la posibilidad de vivir su vida en paz. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que existe realmente esta prohibición? ¿Cuál de las teorías les parece más plausible? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y discutir este tema con ustedes. ¿Será una estrategia de marketing? ¿Un conflicto personal? ¿O simplemente una cuestión de agendas y decisiones profesionales? Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Hemos llegado al final de este vídeo donde hemos explorado la misteriosa prohibición entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las diferentes teorías, hemos revisado la evidencia disponible y hemos reflexionado sobre la complejidad del mundo de las celebridades. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque aquí siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.